Todos los días a esa hora exacta se escuchan esos gritos de horror dentro de la mina. Ya estamos aquí y nadie se raja. Entramos juntos y salimos juntos. Todavía no son las 11:30. Si a las 11:35 no pasa nada, pues entonces si quieren nos salimos y ya en el transcurso de lo que caminamos, pues a ver qué alcanzamos a escuchar. Pero de aquí nadie se mueve. Se escuchan los gritos desesperados. ¡Corran, corran! ¡Salgan de aquí, salgan de aquí! Un cadáver ya putrefacto. Era un cadáver, era un minero. Las ánimas de aquella mina. Esos mineros, esos obreros que quedaron atrapados. Pero este lugar es muy grande. De todos los que hemos recorrido hasta ahorita aquí en Aranzazú, es el más grande que yo he visto. Aquí está esta fincononona. Vean nomás qué chulada de lugar. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo y les doy la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy me encuentro acá por un pueblito fantasma que se llama Aranzazú del Cobre. Ya por ahí en otro video hicimos un recorridito. Pero el día de hoy, mi gente, quiero mostrarles las tapias que hay aquí en este lugar. Fíjense que de aquí en adelante hay muchísimas fincas que pertenecieron a la mina en aquella época. Es una mina muy antigua. Por ahí creo que le iniciaron a trabajar por allá en el año de 1700. Y su mera bonanza, su mero tiempo de apogeo fue por allá en el 1900. Este es un lugar que tiene muchísima historia. Es un lugar que hasta en pleno día nos podríamos topar con alguna actividad paranormal, porque aquí se dice que se escuchan susurros y de repente se mira gente caminar entre las calles de aquí de Aranzazú y de repente se desaparecen, o cuando la gente va a tratar de averiguar quién es aquella persona, pues resulta que no es nadie. Entonces mi gente, el día de hoy quiero aprovechar este lugar, estas tapias, para platicarles una historia. Una historia que precisamente tiene que ver con las minas, fíjense. Las minas para mí siempre han tenido muchísimo misterio porque pasan muchísimas cosas, mi gente. Pues es que también suele haber muchos accidentes en las minas y yo me imagino que más pues en aquellas épocas, porque pues no había la misma tecnología, entonces pasaban muchos accidentes, mucha gente lamentablemente perdía la vida en las minas y pues siempre se quedan cositas guardadas. Entonces la historia que les voy a platicar el día de hoy también fue en una mina muy antigua. Se las voy a platicar mientras de que recorremos este lugar. Miren este caminito que yo me imagino que era el camino real, por así decirlo, ¿verdad? Como los caminos antiguos de aquella época. Este era el camino de la mina. Por aquí era por donde pasaban las carretas cargadas de mineral, muy probablemente, o no sé cómo se trabajaría en aquellos tiempos la mina. Ni hoy en día, pues nosotros qué sabemos de minas, ¿va? Este era un lugar muy próspero, la mera verdad. De aquí dicen que sacaban sobre todo oro y plata, era lo que más extraían de aquí de este lugar. Y pues bueno, la historia que les voy a platicar el día de hoy sucedió ya hace bastantes años en una mina, mi gente, una mina que ya estaba clausurada, porque desgraciadamente esa mina era tan buena, había tanto mineral, extraían tanto metal, la trabajaban día y noche. Había dos turnos, había un turno que trabajaba de día y un turno que trabajaba de noche, toda la noche, hasta amanecer. Y desgraciadamente, uno de esos días de trabajo, por ahí hubo un accidente, desgraciadamente hubo un derrumbe donde mucha gente perdió la vida. Desgraciadamente muchos mineros, pues ahí quedaron en ese derrumbe, quedaron atrapados. Y se dice que desgraciadamente pues no pudieron rescatar sus cuerpos. El derrumbe fue tan fuerte, fue tanto las toneladas de tierra que cayeron, que fue imposible rescatar los cuerpos. Entonces, pues la gente aseguraba que ya después de muchos años, muchísimos años después, la gente pasaba por esa mina y dicen que a la hora exacta que sucedió aquel accidente, la gente podía escuchar los gritos de auxilio de aquellos mineros que quedaron atrapados. Se dice que todos los días a esa hora exacta se escuchan esos gritos de horror dentro de la mina. Entonces es una leyenda que es muy mencionada en ese lugar. Es una leyenda que todos en ese pueblo conocen. Se las platican por ahí a los niños, a los turistas, a la gente que llega a visitar ese lugar. Pues es una historia de las que se platican ahí en ese lugar.
Y por ahí había un grupo de jovencitos. Pues ustedes saben que cuando está uno joven, cuando está uno en la adolescencia, pues todo se le hace a uno fácil y uno busca la adrenalina. Uno busca vivir ese tipo de aventuras y muy probablemente hasta llevarse uno un buen susto. Por ahí había un grupo de jovencitos que tenían ganas de experimentar algo así y se les ocurrió la brillante idea de ir a la mina a ver si es cierto que aquellos rumores eran ciertos, a ver si es cierto que se escuchaban los gritos de aquellos mineros. Ellos tenían toda la intención de descubrir si solo era un mito, una leyenda o era real, que eso sucedía en ese lugar. Pero decidieron que lo iban a documentar. Si eso era real, pues lo iban a compartir con su familia y con la gente del pueblo, con la gente que después fuera a visitar el lugar. Ya no solamente iba a ser la historia, no solamente iba a ser la leyenda, sino que iba a haber pruebas. Ellos querían documentar en caso de que sí sucediera. Llevaban cámaras y llevaban linternas. Era un grupito de 4 muchachos los que se decidieron a ir a la mina. Tuvieron que caminar por un buen tiempo durante la tarde para más o menos llegar al lugar con un poquito de tiempo para poder investigar si el lugar era seguro, que no hubiera un animal, que no hubiera personas por ahí que les pudieran hacer algún daño, y estar dentro de la mina a la supuesta hora que sucedió aquel accidente, que fue a las 11:30 de la noche cuando sucedió este accidente. Entonces ellos ya querían estar dentro de la mina a esa hora, a las 11:30. Iban caminando ya por la tarde cuando ya empieza a querer oscurecer, y desde en el camino ellos iban sintiendo unas sensaciones muy raras, muy raras, pero pues ellos lo atribuían pues al hecho de estar pensando a dónde iban y lo que muy probablemente podía suceder. Ellos iban con la adrenalina al tope, pero a la vez era como si fuera alguna especie de advertencia de que algo muy malo iba a pasar. Pero pues ellos decidieron ignorar y seguir avanzando, tratando de llegar a aquel lugar, tratando de llegar hacia la mina. Conforme iban avanzando, iba oscureciendo y ellos iban cada vez más cerca de la entrada principal de esa mina. Ellos iban ya más cerquitas. Al llegar a ese lugar, empezaron a ver como sombras, como si hubiera sombras en ese lugar, como si hubiera personas escondidas entre los árboles, vigilándolos o tratando de averiguar quiénes eran o qué eran lo que estaban haciendo. Pero ellos pensaban que eran afiguraciones solamente, era producto de su imaginación tal vez, pero ellos nunca se imaginaban lo que iban a vivir, la experiencia tan aterradora que iban a vivir en esa ocasión, lo que iban a presenciar. Pues resulta que al llegar a la mina, al llegar a aquella entrada, estaba clausurada. Aquella mina estaba sellada con madera, con unos tablones, con unas maderas para que la gente no entrara, porque pues al final de cuentas fue un derrumbe lo que acabó con esa mina. Entonces no querían que alguien fuera a explorar o que alguien fuera a investigar y fuera a sufrir algún accidente. Pues al estar ahí, ellos, para ambientarse, empezaron a grabar y empezaron a platicar aquella historia, aquella leyenda que supuestamente era muy común, que a las 11:30 en punto se escuchaban gritos de auxilio, gente pidiendo ayuda, gente dentro de la mina. Supuestamente aquellos mineros que en aquella ocasión lamentablemente pierden la vida. Deciden entrar. De un golpe muy fuerte quebraron algunas de esas maderas y decidieron entrar a la mina. Prendieron sus luces y ellos ya iban grabando, caminando hacia abajo, hacia la profundidad de aquella mina. Conforme avanzaban, aquella oscuridad se hacía más densa, más pesada, les costaba trabajo respirar, pero ellos seguían adelante, iban uno tras el otro, prácticamente de la mano, porque de todos modos el hecho de estar pensando en aquella historia, pues era una sensación de que si algo llegaba a pasar o llegaban a escuchar aquellos gritos en el interior de la mina, ¿qué era lo que ellos iban a hacer? ¿Hacia dónde iban a correr? ¿O qué era lo que iban a hacer? O sea, ¿cómo iban a reaccionar? No sabían realmente qué era lo que iba a pasar si llegaban a vivir alguna situación que ellos no esperaran. Porque en el fondo ellos pensaban que aquella historia era solo un mito, que aquella historia solamente era una invención de la gente. El accidente sí era real, sí había pasado,
Pero los gritos, realmente nadie de ellos y nadie de sus familiares les había tocado escucharlos. Entonces para ellos muy probablemente era un mito solamente. Conforme iban avanzando, ellos empezaron a escuchar algunos ruiditos en el interior de la mina. Empezaron a escuchar que golpeaban, un golpecito allá muy a lo lejos, que algo se movía, muy probablemente algún animal en el interior de la mina. Seguían avanzando y conforme iban avanzando escuchaban pasos adentro de la mina. Pero ellos pensaban que muy probablemente era el eco de sus propios pasos regresando hacia ellos. Seguían avanzando y poco a poco empezaron a sentir una sensación de querer salir de ahí, de ese lugar, como si alguna presencia estuviera allí en ese momento, como si algo los estuviera acechando. Varios de ellos llegaron a pensar en mejor regresar, pero había uno de ellos, que era el mayor de todos, que empezó a notar el miedo en sus rostros y les dijo: no, ya estamos aquí y nadie se raja. Entramos juntos y salimos juntos, todavía no son las 11:30. Si a las 11:35 no pasa nada, pues entonces si quieren nos salimos y ya en el transcurso de lo que caminamos, pues a ver qué alcanzamos a escuchar, pero de aquí nadie se mueve. Siguieron avanzando y conforme iban llegando al fondo de la mina, o conforme iban llegando a esa zona oscura donde ya no entraba luz de afuera, donde sus linternas ya no era suficiente, conforme ellos iban avanzando, escuchaban cada vez más ruidos, unos ruidos muy extraños que ellos no sabían de dónde provenían, ni sabían si era alguien que estuviera dentro de la mina. Era imposible, era prácticamente imposible porque estaba clausurada la entrada. Ellos tuvieron que romper aquella madera para poder entrar, entonces era imposible a menos de que hubiera otra entrada. Pero nadie sabía de otra entrada, no existía, entonces era imposible que alguien estuviera en el interior. Ellos empezaron a sentir que la piel se les ponía chinita, empezaron a escuchar susurros, empezaron a escuchar voces, pasos, golpes, gruñidos, como si arañaran la tierra. Empezaron a escuchar muchos ruidos que no era normal. No sabían qué era lo que estaba pasando, cuando de repente a las meras 11:25 empezaron a escuchar como si alguien adentro, en el fondo, muchos metros adelante de ellos, alguien estuviera corriendo. Varias personas corriendo, como si algo muy grave estuviera pasando. Había mucho movimiento de gente en el fondo de la mina, gente corriendo. Eran las 11:25 cuando de repente empezaron a ver sombras en la oscuridad, siluetas que muy apenas se alcanzaban a ver porque casi eran igual de oscuras que la noche, igual de oscuras que esa negrura que había dentro de la mina. Eran las 11:28 cuando se escuchó una especie de explosión, una especie de ruidos como la tierra crujiendo. Y a las meras 11:30 se empezaron a escuchar gritos de gente desesperada y mucho movimiento de gente corriendo adentro de la mina. Pero ¿quién podría ser? Si ellos estaban completamente solos, ¿quién era? Esas personas que estaban corriendo de una forma muy desesperada, ¿quién podría ser? A las meras 11:32, esa correteadera y esos murmullos, esa desesperación de gente corriendo dentro de la mina se convirtió en gritos como advirtiendo que no pasen hacia esa zona, que corran, que salgan hacia afuera, que vayan hacia la salida. Se escuchan los gritos desesperados: corran, corran, salgan de aquí, desesperados. Y muy pronto aquellos gritos se convirtieron en gritos de auxilio, en gritos de terror, gritos de horror. Gente sufriendo, muy probablemente apachurrada por piedras o por tierra, por toneladas de tierra. Estos jóvenes ya estaban completamente petrificados. Estos jóvenes ya no podían ni dar un paso. Sus piernas ya no les respondían. No podían creer lo que estaban escuchando. Era real. Era cierto. A las meras 11:30 de la noche se escuchaban los gritos de auxilio de aquel derrumbe. Pero eso ya tenía casi 100 años de haber sucedido. ¿Cómo iba a ser posible que todavía se escucharan aquellos gritos? Estos jóvenes no podían salir del lugar, pero era porque sus piernas no les respondían. El mayor de ellos tomó a uno de la mano y dijo: corre, corre, vámonos, porque escuchar esos gritos de horror, ellos llegaron a sentir que también estaban en riesgo, que ellos también estaban en riesgo de quedar atrapados en aquel derrumbe.
Los gritos eran muy reales, pareciera como si estuviera sucediendo otra vez. Se escuchaba la tierra como crujía, se escuchaba aquel derrumbe. Entonces ellos por algún momento sintieron que también iban a quedar atrapados en aquel lugar. El mayor agarró de la mano a ese muchacho y le dijo, vámonos. E instantáneamente todos salieron corriendo hacia la entrada de la mina, intentando salir de ese lugar. El más pequeño de ellos se quedó atrás. Estaba completamente congelado de miedo. No pudo dar un paso, mucho menos correr. No pudo. Su primo, que era el mayor que él, era el más cercano, era el que venía junto a él, lo tomó de la mano y le dijo, primo, corre, no puedo, primo. No, vamos, primo, no te voy a dejar solo, no te voy a dejar aquí, corre, no nos podemos quedar aquí. Iban corriendo los 4 por ese lugar y él tomó a su primo de la mano, le apretó la mano muy fuerte y le dijo, no te voy a soltar, primo, vamos a salir juntos, no te voy a soltar, no tengas miedo, yo te voy a cuidar, primo, eres mi responsabilidad. Él trataba de darle ánimos a aquel jovencito, era el más chiquito del grupo, era el más pequeño, este jovencito apenas tenía 14 años y su primo sentía que era su responsabilidad sacarlo a salvo. Iban corriendo hacia la salida. Ya miraban la luz de la entrada. Ya casi estaban en la entrada. Ya estaban a punto de estar a salvo. Cuando de repente la mano de aquel primito se congeló. Se congeló, estaba muy fría. Pero en aquella oscuridad él no podía verlo. Él volteaba tratando de ver su rostro, tratando de ver su expresión, tratando de ver si estaba bien. Pero no podía ver nada. Todavía estaba muy oscuro. El lugar, las linternas no alumbraban nada, las cámaras, no supieron ellos ni en qué momento las soltaron. Ellos las aventaron al suelo para poder correr. Ellos necesitaban que nada les estorbara para salir rápido de aquel lugar. Al llegar ya casi al tiro, resulta que su amigo, el mayor, estaba afuera. Los 2 más grandes estaban afuera de la mina. Ellos ya habían salido. Le gritaban desde afuera, rápido, sal, rápido, ¿dónde estabas? ¿Dónde te quedaste? Sal. ¿Cómo que dónde me quedé si venía con ustedes? No, te nos perdiste, ¿dónde estabas? Sal rápido. Cuando de pronto alcanza a ver que se asoma a un lado del mayor su primo, su primito ahí estaba. Entonces, ¿a quién venía él agarrando de la mano? En eso voltea hacia atrás y lo mira, a quien traía de la mano no era su primo, era un cadáver ya putrefacto, era un minero. Ahí se dio cuenta que los gritos y las personas que venían corriendo junto con él eran las ánimas de aquella mina. Esos mineros, esos obreros que quedaban atrapados eran quienes venían corriendo con él. Eran ellos los que le gritaban que saliera pronto de ese lugar. Su primito ya estaba afuera. En ese momento sintió que sus piernas le fallaron. En ese momento sintió que ya no podía más, ya casi a punto de salir. Ya no pudo más. Su amigo el mayor entró corriendo para tratarlo de ayudar. Cuando de repente, al entrar a esa oscuridad, al entrar a ese lugar donde ya no se podía ver, un bulto negro apareció, lo tomó por los pies y lo tumbó y lo arrastró hacia el fondo de aquella mina, como si fuera un ser maligno lo que estaba ahí en ese momento. El muchacho gritaba que lo ayudaran, que por favor lo ayudaran, pero era imposible, ya no había quien se atreviera a regresar por él. No había quien, sus gritos se iban escuchando cada vez más lejos, cada vez más profundos en aquella mina, se escuchaban esos gritos de auxilio. Uno de los jovencitos que logró salir primero le habló a la policía. Ellos decidieron que iban a esperar a que llegara la patrulla, platicarles lo que pasó y entraran a buscar a este joven. Ya personas profesionales, personas adultas. La policía llegó y cuando le dijeron que uno de los jóvenes faltaba, el mayor ya no estaba, algo lo había arrastrado a la mina. Hicieron una búsqueda, hicieron un equipo de rescate y entraron a buscarlo a la mina, pero nunca lo encontraron. Jamás lo encontraron, este joven desapareció. Duraron varios días aquella búsqueda y al darse cuenta que no sabía nada de él, al darse cuenta que no lo encontraron, tuvieron que
cancelar la búsqueda y volver a clausurar la entrada de aquella mina. Pero esta vez sí la reforzaron lo suficiente para que nadie volviera a entrar. Ya pasaron bastantes años de aquello que sucedió en esa ocasión. Bastantes años. La persona que vivió esta situación, pues ahora ya es una persona adulta, menciona que jamás se supo nada de su amigo. Desgraciadamente ya no apareció. Desgraciadamente desapareció igual que los mineros de aquella época. La gente dice que muy probablemente salió y algo le sucedió. Pero ellos saben que en el fondo, pues que su amigo quedó sepultado junto con aquellos mineros. Y por ahí se dice que todavía hoy en día todavía cuando la gente se acerca, cuando la gente tiene el valor de asomarse a aquella mina, en punto de las 11:30, todavía se pueden escuchar los gritos de horror de aquellos mineros. Y ahora, aparte de aquellos gritos, se logra reconocer una voz nueva. Y con esa voz, una luz, una linterna de LED, una linterna moderna, muy probablemente la de este joven, el mayorcito del grupo, que desgraciadamente algo lo arrastró al fondo de la mina y ahí quedó atrapado. No sé qué habrá sido este lugar, pero este lugar es muy grande. De todos los que hemos recorrido hasta ahorita aquí en Aranzazú, es el más grande que yo he visto. Es una especie de finca muy grande, un casonón. Es una casona muy grande, o yo no sé qué sea, una oficina, no tengo ni idea de que sea este lugar. Bueno, aquí había teatro, había cine, creo, había muchas cosas, ¿verdad? Muy probablemente hospital, había hospital, muy probablemente este era el hospital, no sabemos. Muy probablemente aquí era el hospital. Había escuelas privadas y de gobierno, supuestamente. Muy probablemente este era uno de esos lugares. A lo mejor el hospital, porque es muy grande y veo que tiene como muchas habitaciones, como muchos cuartitos aparte de esta área grande que tenemos aquí en la entrada. Muy probablemente este era el hospital. Sí me da finta como de hospital, Y miren, pues aquí está sobre el camino. O sea, aquí está el camino, aquí está el empedradito, que era por donde transitaban los mineros. Y estamos viendo que hay muchas más casas, muy interesantes. No, aquí la verdad, no nos daríamos abasto para grabar. Hay muchísimas fincas. Miren, por ejemplo, aquí está esta. La grabamos ahorita al principio del video. Esta zona, por ejemplo, no la recorrí. De aquí donde grabamos ahorita el video, la historia, pues a esta zona no entré. Pero vean, esta era una finca muy grande. A Ana le llamó mucho la atención esa piedra negra. ¿Quién sabe esa piedra negra de dónde la sacarán? Yo me imagino que a lo mejor de la mina o no sé. Sobre todo el camino hacia arriba hay más tapias todavía. Hay muchísimas tapias. Como que estamos en la mera zona. Yo creo que donde habitaban o donde había más movimiento en aquel tiempo. Porque hay muchísimas. Aquí, entre más arriba, como que las fincas son más grandes. Miren esta. Tiene un portalote de cantera. Esta sí era una casa, yo supongo. ¿Verdad, Ana? Sí. Una portadota de cantera, mira nada más que chulada. ¿Saben qué, mi gente? Aquí sí vale la pena, aparte de la historia que les platiqué, pues explorar un poquito. Miren, aquí está esta fincononona. Vean nomás qué chulada de lugar. Esto tuvo que haber sido un trabajo antiguo también, yo me imagino. Ese trabajo de cantera, las bardas de adobe, bueno, o lo que queda de lo que alguna vez fue un muro, un pasillo al centro, y por lo que veo a los alrededores, a los lados, habitaciones. Entonces, esta sí me da más finta como de una casa, fíjense. Aquí tuvo que haber vivido algún pudiente de aquella época. Miren, era una casa muy bien hecha. Las bardas de adobe, pero con su enjarre, vean. Bien perfectamente enjarraditas. Esta yo me imagino que era una habitación. Con ventana hacia la calle. Por donde va pasando la gente, miren, por ejemplo, Ana, que ahí va caminando sobre la calle. Y miren, y aquí enfrente, justo al frente, otra finca grandísima. Allá, en la faldita de aquel cerro que tenemos enfrente, se ve que es otra finca muy grande, Aquí estamos rodeados de puros cerros. Y la vegetación que ya creció, miren, por el abandono del lugar, ese nopalote, el maguey. Aquí hay caminito, como que la gente seguido entra aquí. Está la hierba pisada, como que sí, hay caminito. Entonces miren, esta era otra habitación, yo supongo. Esta era otra habitación.
sus enjarres, miren ahí. Lo que fue como una puerta clausurada con piedra aquí al centro de la pantalla. Y aquí finalizaba la casa. Esta sí era una casa, mi gente. Esta sí era una vivienda, tiene más pinta de una casa. Y yo me supongo que esta era un patio, miren. Ahí está un pilarcito de lo que queda de los refuerzos de las paredes, miren. Ahí está ese pilarcito. Entonces, mi gente, pues un lugar muy interesante. Un lugar que la verdad vale la pena venir a conocer. Si ustedes tienen la oportunidad, échense la vuelta. Aranzazú del Cobre, mi gente. Para toda la gente que ve nuestros videos, la familia, los amigos y todos los suscriptores y la gente que nos comenta en todos los videos, queremos mandarles un saludito muy especial a todos y un agradecimiento pues por todo el apoyo que nos dan, por esas palabras de motivación que nos dicen que les gusta mucho nuestro trabajo. Eso nos motiva mucho a seguir adelante. Y la verdad, pues lo hacemos con todo el cariño del mundo para mostrarles pues más lugares como este, más lugares así de interesantes. La verdad, nosotros andamos encantadísimos aquí, en este lugar. Andamos muy sorprendidos, andamos muy emocionados por estar aquí en este lugar. Pues bueno, mi gente, aquí me despido. Ana, que por allá anda explorando también, su servidor, Luis Carrillo. Espero que les haya gustado esta historia, este recorridito y sobre todo el lugar. Pues bueno, mi gente, soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.